Hola, ¿qué tal? Les saluda Arturo Uriostegui y les doy la más cordial bienvenida a su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma Proyéctate Radio. Stephanie, buena tarde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arturo, y bueno, muy buenas tardes a nuestro querido auditorio. Les saluda Stephanie Reséndiz. Y hoy, como cada tercer martes de mes, tendremos la sección Seguridad Pública con el abogado Juan Carlos Salinas Sosa, con quien platicaremos sobre la prevención de la corrupción en las instituciones de seguridad pública. Así es, bueno, pues también nos acompañará en el estudio el maestro Miguel Sandoval con su sección Nuestros Derechos. Abordaremos el tema Protocolo de Acción y Prevención de Maltrato Infantil en las escuelas. Así es, y bueno, mi compañero Arturo, como saben, nos presentará su sección Radar Jurídico. Bueno, Stephanie, tú nos vas a presentar la sección Lector o Espectador y Abraham nos presentará la sección Lo Más Destacado, así que quédense con nosotros. Y bueno, sin duda contaremos con un gran programa, con invitados de lujo y llenos de información muy interesante como cada martes. Así es, bueno, pues ahora vamos a ir a un corte, no tardamos, tenemos muchas secciones y muchos entrevistados, así que no tardamos, vamos a un corte. Buenas tardes, querido auditorio, estamos en nuestra sección por los derechos con el maestro Miguel Sandoval, y es que justamente el día de hoy nos tiene un tema muy interesante, que es ¿cuál es el protocolo de acción y prevención de maltrato infantil en las escuelas? Y eso es lo que hoy nos platicará. Muy bienvenido, maestro. Hola, Carlos, buen día. Nuevamente con nosotros. Muchas gracias. El derecho. Muchas gracias. Pues sí, bien, pues el día de hoy el tema que les traigo es el protocolo de acción y prevención contra el maltrato infantil dentro de las escuelas. Sin duda un tema interesante y que, bueno, debemos conocer. Y antes entonces de hablar de ese protocolo, nos gustaría, maestro, que nos compartieras o que nos explicaras qué es eso del maltrato infantil, qué debemos entender por un maltrato infantil. Sí, claro. Bueno, es importante que hablemos primero de ese tema precisamente porque en relación a ese punto nos vamos a desarrollar en lo que es el protocolo para actuar dentro de las escuelas cuando hay este tipo de situaciones. El maltrato infantil son todas aquellas acciones de forma intencional por parte de una persona, ya sea de acción o de omisión, que vulneren los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes, y en este punto, pues, transgredan su desarrollo personal, social, físico, emocional, sexual, psicológico. Sí. Entonces, eso es lo importante que debemos de contemplar. Ahora bien, hay otra cosa importante. ¿Quiénes son los niños, niñas y adolescentes? ¿O qué entendemos nosotros como niños, niñas y adolescentes? La Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes señala en su artículo 5 que niños y niñas son todos aquellos que están dentro de los 0 a los 12 años de edad. Bien. Y adolescentes de los 12 a los 17 años de edad, antes de cumplir los 18 años. Okay. Entonces, todos aquellos derechos que sean vulnerados para estas personitas, entendemos nosotros que es maltrato infantil. Digamos, a menos de 18. Menos de 18 años. Entrarían en Sí, porque recuerden que ya cumplidos los 18 años, como lo señala la Constitución, nosotros obtenemos la mayoría de edad. Sí, así es. Entonces, en ese sentido, pues ya no están dentro de este catálogo. Claro, entonces, ese maltrato infantil no nada más puede venir de los progenitores, sino también de cualquier otro miembro de la familia, o incluso también por autoridades de alguna escuela. Lo que sucede aquí es que el maltrato infantil puede, y eso es lo que yo necesito que todos necesitamos entender, sí, que el maltrato infantil puede venir de diferentes factores y principalmente a veces el maltrato sucede por personas que están a cargo de esa seguridad y de esa protección de los menores. Entonces, pues nosotros tenemos varios panoramas. Uno de ellos son principalmente, claro, los padres de familia, sí, la familia cercana, ¿no? que convive con ellos a diario. Otro factor pueden ser los maestros y los directivos de una escuela, porque cuando el niño entra dentro de una escuela, en ese momento los maestros nos volvemos corresponsables de la seguridad del menor. Así es. Y por último, los mismos niños pueden violar pueden ser los que cometan maltrato infantil en contra de otros menores. Ok, bien. Ok, maestro, ¿y cuáles son esos instrumentos jurídicos que protegen
a las niñas, los niños y adolescentes? Bueno, nosotros podemos catalogar dos instrumentos. El primero es los instrumentos internacionales. De forma general tenemos la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y, por supuesto, la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En materia nacional tenemos la Constitución. En su artículo 4, en el párrafo 9, nos habla del interés superior del menor. Esto es algo muy importante porque señala que todos los mexicanos tenemos derecho, pero principalmente los niños tienen un derecho superior sobre todas las demás personas. Entonces es algo interesante que debemos de tomar en cuenta porque en todas las materias de derecho administrativo, constitucional, penal, civil, el interés superior del menor prepondera sobre lo de los demás. Y también tenemos la Ley General de los Derechos Niñas y Adolescentes. Muy bien, gracias. ¿Y cuáles son los derechos de los niños, maestro? Bueno, pues en realidad es una muy amplia gama que protege tanto en materia internacional como en materia nacional. Pero de forma general podemos hablar, ¿no? Como el derecho a la identidad, el derecho a la vivienda, el derecho a una familia, el derecho a un nombre, por supuesto el derecho a la educación. Tenemos el derecho incluso existen normatividad para los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son migrantes, que están dentro de nuestro país. El derecho a una seguridad, el derecho a una seguridad jurídica. Sí. Y bueno, es una muy amplia gama la que tenemos. En sí son todos los derechos, pero siempre contemplando el principio del interés superior del menor. Bien, claro. Entonces, sabemos que a veces, hablando de este interés superior del menor, precisamente se atenta a esos intereses superiores del menor. Sí. Pero entonces, ¿qué nos puedes decir sobre el maltrato infantil? Bueno, aquí es algo importante señalar. Yo puedo decir que hay muchas situaciones que vulneran el maltrato infantil. Yo creo que todos tenemos una idea sobre el maltrato infantil y podemos expresar varias situaciones que hay. Lo que yo puedo mencionar de forma resumida es que, primera, el maltrato infantil es una situación, una problemática muy grave en México que vulnera los derechos de los niños y que principalmente afecta a corto y a largo plazo su integridad emocional, psicológica, física y hasta sexual. Entonces, eso sí lo tenemos que considerar un poco en relación a este punto. Ok. ¿Nos iba a mostrar algo nos iba a comentar precisamente aquí de estas imágenes? ¿Algunos puntos que tenía pendientes? Pues a mí me gustaría que proyectáramos unos puntos que tenemos ahí sobre el maltrato infantil, porque son unas estadísticas que yo descargué de la UNICEF. Bien. ¿Está bien? La siguiente. La que sigue, por favor. La que sigue. Aquí tenemos ciertos puntos sobre el maltrato infantil. Sí. Primera es que, según los datos de la UNICEF, sugiere que en todo el mundo el 20% de las mujeres y entre el 5 al 10% de los hombres sufren de abusos sexuales durante la infancia. En el mundo más o menos podemos detectar que son 150 millones de niñas y 73 millones de niños, o sea, es la mitad, ¿no? Menos de lo que... Sí, claro. De los niños, pero son estadísticas que yo saqué de la UNICEF. Es importante también contemplar que el foco de riesgo principal en el hogar es en el hogar y en la escuela. Es común que los hechos violentos ocurridos en el entorno escolar y en el hogar se vean con naturalidad. Principalmente en México tenemos esa problemática porque muchas veces nosotros, los padres de familia, creen que con golpear a sus hijos los están educando de una buena forma, ¿no? Y eso es una problemática que en la actualidad nosotros estamos observando. Se necesita educar a los padres para saber la diferencia entre disciplina y maltrato. En muchas ocasiones las personas que cometen abuso o maltrato, como lo había mencionado anteriormente, son responsables de la seguridad y del bienestar de la niña y del niño. En el 2007 se hizo un estudio, esto es en relación a las escuelas. Bien. Se hizo un estudio donde demostró que los docentes, al entrevistarlos, el 85.9% señaló haber conocido de alguna situación de maltrato infantil para algún otro docente, y el 41% de estos mismos entrevistados señaló
que tuvo conocimiento de alguna situación de abuso sexual en contra de un menor. Entonces, ese es un punto importante. Sí. No sé si podemos ir a la siguiente diapositiva para que señalemos los siguientes puntos que también son importantes señalar en contra del maltrato infantil. Bien. Tengo aquí también unas estadísticas que nos dice que entre 500 millones y 1.500 millones de niños y niñas son víctimas de la violencia cada año. Muchos de ellos dentro de las escuelas. Casi la mitad de las agresiones sexuales en el mundo se cometen contra niñas menores de 16 años. Alrededor de 126 millones de niños y niñas están involucrados en las formas más peligrosas de maltrato infantil. Y un 28% de las niñas nunca se siente segura en el camino al colegio, según el estudio de Escuchar Nuestras Voces. Bien. Son datos que yo logré rescatar de la página de UNICEF principalmente. Okay. Y que, bueno, es importante que se señalen ahorita en este momento porque son puntos fundamentales que a veces nosotros no conocemos, ¿no? Claro. Y que pues necesitamos saber porque en ese sentido vamos creando conciencia sobre la situación. Claro. Maestro, y después de escuchar todas estas cifras que la verdad son muy alarmantes a nivel internacional, pero volvamos a un ámbito local y en el ámbito en que tú te desempeñas. Entonces cuéntanos, ¿qué tipo de maltrato puede surgir en las escuelas hacia los niños y niñas? Pues aquí está lo interesante. Bien. Yo ya tengo un cierto tiempo trabajando en la Secretaría de Educación Pública, pero principalmente en algún tiempo me desenvolví dentro del área del jurídico de la SEP. En el área del jurídico lo que vemos, entre otras cosas, pues es el darle seguimiento a todos aquellas situaciones de maltrato infantil y abuso sexual dentro de las escuelas. Sí. Yo estuve trabajando en todo esto en la Ciudad de México, en el área metropolitana, y bueno, la verdad es que la situación está un poco difícil. La Ciudad de México maneja ahorita en la actualidad 4 direcciones operativas. Sí. Anteriormente manejaba 5 direcciones operativas y en cada una de esas direcciones operativas se tenía el análisis de que manejaban de entre 40 a 60 casos de maltrato y abuso sexual infantil. Entonces eran seguimientos por investigaciones que no se tenían claras, pero que se estaban investigando para saber si era cierto o no. Así es. Pero en verdad sí se les da seguimiento, o a veces nada más esto culminaba nada más como una queja, como algo que hizo del conocimiento el padre de familia ante una autoridad. O sea, ¿sí se les daba seguimiento o en su caso nada más lo tomaban como una queja y ahí quedaba la situación? Pues, miren, el proceso como opera es muy largo. Okay. Honestamente, la situación del maltrato infantil que se lleva dentro de las escuelas no es efectivo. Por lo menos el procedimiento jurídico no lo es. Hay veces, por ejemplo, que un niño o una niña realizan su queja junto con su papá o su mamá. Sí. Y radican a este docente o llevan a cabo la investigación por parte si es que lo comete algún niño. Y tardan a veces los procedimientos 2, 3 años en esclarecerse. Pero hay una orden directa de la SEP que les dice al jurídico, espérense tantito, vamos a investigar cuál es la orden o cuál es el protocolo a seguir. Miren, el procedimiento a seguir es contemplando 3 puntos. El primero que debemos de contemplar es que son 3 factores de donde podemos entender que el niño puede ser maltratado. Okay. Pueden ser los padres de familia, o sea, los mismos Sí. padres. Puede ser un niño compañero del menor o de la menor, o puede ser un docente o cualquier servidor público que esté dentro de la escuela. Entendamos el directivo, el maestro, entendamos algún asistente de servicio, Okay. entendamos algún administrativo, un secretario que esté trabajando dentro de la escuela. De esos factores puede ser el menor agredido, Sí. o puede ser maltratado. Si se detecta la situación, lo primero que se debe hacer si es por parte de algún docente, o si el docente lo detecta por parte de otro docente o del mismo padre de familia, lo que debemos de hacer inmediatamente es notificarlo a nuestra autoridad superior, Okay. que en este caso es el director de la escuela. Bien. El director de la escuela tiene que realizar un informe a su autoridad superior, que en este caso son los inspectores de la zona escolar, Ujú. y lo que continúa es el director operativo.
Ahora, ¿cuántos días ya pasaron de eso? Llega el niño, hace la aclaración, la queja. ¿Qué tiempo pasa? Porque primero llegó al director. Llega el director y el director es el superior. En teoría, Sí. tendría que ser en un solo día. Máximo al siguiente. Bien. En teoría. En teoría. Sí. Pero primero tenemos una problemática. A veces los maestros no informan del maltrato que están sufriendo los niños por miedo a tener represalias. Bien. Hay veces que encontramos la situación de que dentro del salón de clase observamos a alguna niña que sufre algún tipo de maltrato. Hay protocolos pedagógicos y jurídicos Bien. que la misma se emite para los docentes para que nosotros logremos tener con nuestra capacidad de maestros detectar cuáles son los niños que tienen alguna problemática dentro del salón Sí. de clase, si son maltratados por parte de sus padres o si son maltratados por parte de algún otro compañerito del salón o por algún docente. Entonces, a veces los maestros nos percatamos de la situación. Muchos, lo que se debe de hacer jurídicamente es inmediatamente informar a la autoridad superior para que nosotros en ese momento pues actuemos como corresponde. Sin embargo, el primer límite que nosotros vemos es que a veces los maestros no informan por miedo a las represalias, vuelvo a repetir, Claro. en el sentido de que si se dan cuenta que algún padre de familia está maltratando a su propio hijo, si lo informan ellos, corren el riesgo de que el padre de familia sea él mismo quien se empiece a transgredir Sí, al docente, sí. y finalmente el maestro está dentro de su centro de trabajo. Claro, y a veces luego los padres de familia también tienen ese mal hábito de reclamarle entonces al maestro. Dice, tú no te metas, no, al fin, es mi hijo, lo educo yo, ese es mi problema. Tú encárgate de enseñarle aquí en el salón de clase porque me ha tocado asuntos de ese tipo. Sí. No, y claro, eso no quiere decir que la situación, que nosotros no tengamos la obligación de hacerlo. Claro. ¿No? Los maestros Claro. tienen que informarlo, pero las circunstancias son otras. Bueno, siguiendo con este Sí. punto, lo que se debe de hacer es informar al directivo. Bien. Esto debe ser el momento, ¿no? En el momento que el maestro se da cuenta que el niño está sufriendo de algún tipo de maltrato, que ya lo detectó, se debe de informar al directivo para que el directivo haga su investigación minuciosa. Una investigación donde consulte a los demás docentes del niño o de la niña y que en ese momento se pueda llevar a cabo un cierto punto de dar observancia si es verdad o si es mentira Ok. que el niño o la niña está siendo maltratado, ya sea por parte del padre de familia, ya sea por parte de algún docente o alguien del personal de la escuela o por algún otro niño. Si es por algún otro niño, entonces se lleva a cabo un protocolo donde se le manda a traer al padre del otro menor, al padre de este niño o niña maltratado. Ajá. Se hace a cabo una minuta de acuerdos y compromisos, porque finalmente acuérdense que los niños pues también tienen, o sea, el niño que agredió también tiene sus propios derechos, ¿no? Sí, claro. Entonces, la escuela debe de tener a cabo, debe llevar su programa para poder solucionar esta situación. El problema se genera fuerte en el caso de que sea agredido por padres de familia o sea agredido por algún docente o alguien del personal de la escuela. Ok. Porque si es así, entonces los protocolos son completamente diferentes. En el sentido de los padres de familia, nosotros debemos de entender, a veces es necesario que nosotros, porque es que finalmente es nuestra obligación como servidores públicos dar observancia y darle a la autoridad correspondiente cuando ha sido el niño menor o la niña maltratado Claro, dentro de la escuela. claro. ¿Me explicó? Sí. O sea, independientemente de eso, sí, hablando de hecho, pues nosotros corremos gran riesgo al salir de la escuela, pero eso no implica que nosotros tengamos que cumplir con nuestra obligación Así es, de exacto. informar si un niño es Sí, maltratado. sí, claro. Entonces, si es el caso de un padre de familia, lo que tenemos que hacer finalmente es informar a la unidad de prevención de violencia familiar, que lo señala la guía operativa de escuelas públicas. Esta guía operativa la emite la Secretaría de Educación Pública para que en cualquier situación que suceda dentro de la escuela, pues nos dé los lineamientos para llevar a cabo un protocolo y cómo actuar en caso de esta situación. Pero yo creo que no todos los docentes lo conocen, porque a veces cuando sucede una cuestión de este tipo, lo que hacen es nada más mandan llamar al papá y lo ponen a platicar con la directora o con trabajo social, y al señor pasa esta situación y pues, le hacen por ahí, le reiteran, ¿no? Que pues, han dado cuenta que quizá el niño sufre maltrato infantil en su casa, que por ahí pongan atención para detectar esa violencia. Y creo que hasta ahí se acaba y los regresan a su casa. Pues es que, miren, yo también tenía la duda, ¿no? Sí. Yo he preguntado a varios maestros directores
algunos amigos míos y les preguntaba yo, bueno, la guía operativa señala que le tienes que dar aviso a la unidad de atención a la violencia familiar, que le tienes que dar vista al DIF para que el DIF también a su vez dé su seguimiento, porque el DIF es el que tiene que velar por los derechos de los niños, en este caso. Entonces, yo les preguntaba a estos maestros, bueno, ¿qué se hace, no? Sí. ¿Qué es lo que ustedes operan directamente en las escuelas? Y por lo general no se le da vista al DIF, no se le da vista a la unidad de atención al maltrato y violencia familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ocasiona es problemas con la escuela y al final el padre de familia corre el peligro de que le quiten a su hijo. Claro. Porque eso sí puede pasar. Claro, Y cierto. que luego el padre de familia se venga en contra del maestro, que ya sabe a su vez el padre dónde está el maestro trabajando, ¿no? Entonces ya sabe cuál es su centro de trabajo. Y pues en ese sentido se generan otro tipo de circunstancias. Sí, es muy ¿no? personal ya. A veces lo mejor yo creo que sería así como El diálogo, tú ¿no? mencionas, Los conminan pues, llamar al padre de familia a la escuela y decirle, ¿no? cuál es la situación y tratar de sugerirle que vayan a algún tipo de atención familiar para que se solucione la situación, pero que no crezca más allá para que no haya otro tipo de circunstancias. En tu experiencia como maestro, ¿qué casos has visto de este tipo de maltrato infantil? ¿Alguno que nos puedas compartir? Híjole, pues miren, yo les comentaba principalmente que todo el tiempo que estuve yo trabajando en el área jurídica, en la operativa donde yo estuve, había 62 casos de maltrato y abuso sexual infantil de maestros. Ok. Estos casos, bueno, maestros, algunos otros asistentes de servicio, Sí. por ahí había uno que otro administrativo. Todos estos casos, pues son historias, vamos, la verdad es que son como los chismes de TV y novelas, ¿no? Sí. Te vas dando cuenta, vas leyendo el expediente y bueno, los niños y los padres dicen una situación, el maestro dice otra situación. A mí, yo creo que todos me sorprendería, pero hablar de esa situación como que a mí me ocasionaría una circunstancia de no decir la verdad, porque finalmente son cosas que no nos constan. Sí, ¿no? exacto. Yo, de estos 60 casos que yo llegué a ver, hubo uno principalmente, porque hay de todo. Sí. Los maestros a veces han ocupado este tipo de situaciones para ya no trabajar. Ok. ¿A qué voy con esto? A veces llegamos a tener un asunto en donde se llevó a cabo, el niño dijo que le había agarrado el maestro una nalga. Ok. Entonces, pues se inicia el procedimiento. Lo que se tiene que hacer inmediatamente es separar al maestro se tiene que separar al maestro de la escuela. Okay. Se tiene que radicar en una zona administrativa, que en este caso es la dirección operativa, y en la dirección operativa se lleva a cabo el levantamiento de acta administrativa para que se lleve a cabo la investigación. Se manda el acta administrativa a las instituciones correspondientes, que son órgano interno de control y coordinación de asuntos jurídicos. Sí. Y en coordinación de asuntos jurídicos se califica y se sanciona. Si se descubre que sí fue cierto lo que este docente hizo, entonces en ese momento se le da el cese, se le tiene que mandar a dar el cese para que se deje de trabajar dentro de la Secretaría de Educación Pública. Y es auxiliado por UAMASI, que es la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil. UAMASI depende de Coordinación de Asuntos Jurídicos, va a las escuelas, son psicólogos que van a las escuelas, entrevistan al menor, entrevistan a los maestros de alrededor, entrevistan a los niños que conviven con el menor que fue maltratado o abusado, y entrevistan al mismo docente y a los directivos. Okay. Ellos sacan un dictamen y dicen, ¿fue verdad? ¿Fue mentira? Ese dictamen se envía a Coordinación de Asuntos Jurídicos y a órgano interno de control, y órgano interno es el que sanciona y dice si le dan el cese o no al maestro. Sí. Terminando eso, si el maestro resulta que sí,
acosó o abusó o maltrató a este niño, aparte de darles se tiene la obligación de darle vista al Ministerio Público para que el Ministerio Público continúe con las... Claro. Sí, ¿Y qué pasó en ese caso en particular? Bueno, en este caso, en esta situación está algo importante porque, fíjense, este proceso que les estoy comentando ahorita, se supone que debe ser rápido porque es una situación de maltrato y abuso. Claro. Pero no. Esto que les estoy comentando es un proceso que en lo que se radica el maestro en la dirección operativa, en lo que se manda instrucciones para que le levanten acta administrativa, en lo que se le manda la instrucción a Guamasi para que vaya a investigar a las escuelas. No, parece que va a Guamasi a entrevistar. Lo que va a Guamasi, parece entonces ella está en China. Es que ha habido momentos en los que Guamasi tarda año y medio en llegar a la investigación, y la niña que fue maltratada o abusada iba en tercer año y ahorita ya te salió, ¿me explicó? Entonces ya ni siquiera pasó, o sea, ya ni siquiera hay situaciones de investigación porque ya pasó la situación. Otra, órgano interno a veces tarda años en dar una solución. Tuvo un caso, por ejemplo, ahí en el jurídico, que tardó 14 años en darle solución a un asunto de maltrato infantil. Demasiado. En donde esta persona que estuvo ahí en la investigación resultó 14 años después inocente, o sea, no llevó a cabo no sucedió. Y la tuvieron que reincorporar a una escuela, pero 14 años después. Oye, a mí me dijeron que la justicia es pronta y expedita. Pues, todos sabemos eso, ¿no? Definitivamente. En las clases. Se supone que de teoría la justicia es pronta y expedita, pero no, definitivamente no. Es un proceso muy tardado, es un proceso muy complicado, porque si hay alguna falla administrativa en este tipo de casos, pues entonces todo el proceso se echa para atrás. En este caso en específico, cuando sucede que el niño le había pellizcado una nalga a un maestro, el maestro lo radican en la dirección operativa y estuvo ahí año y meses. Mandan llamar al niño para que participe en el acta administrativa con el padre, para que se levante el acta administrativa. Pasa eso, pasa un tiempo, se manda el acta administrativa a órgano interno de control y coordinación de asuntos jurídicos. Y en el dictamen de Guamasi, cuando se entrevista al niño, el niño dice que el maestro le había dado dinero porque dijera que le había pellizcado una nalga. Okay. ¿Con qué propósito tuvo esta situación? Porque sí fue cierto. El propósito que tuvo es que nada más él, o sea, no fue todo el proceso es para saber si el maestro es culpable o sea, si fue cierto o no fue cierto. Claro, sí. Entonces, y mientras no trabajó. Mientras el maestro no trabajó, lo radicaban en la dirección pero operativa, siguió cobrando. le seguían pagando. Okay. Andaba en las marchas. Bueno, se supone que en ese centro de trabajo. En la playa, ¿no? Se supone que en la dirección operativa los maestros llegan y tienen que cubrir su horario, ¿no? Y realizan funciones administrativas a veces, porque también hay maestros que se quejan y dicen, bueno, a mí me pagaron para dar clase dentro de la escuela y estoy aquí en un área administrativa, yo no voy a hacer absolutamente nada porque no estoy obligado a hacerlo. Entonces hay direcciones operativas que lo que hacen es que ponen un salón, ponen sillitas y ahí los dejan sentados cubriendo su horario sin hacer absolutamente nada. ¿Me explico? Sí. Entonces, qué tortura. No, definitivamente, pero lo que hacían muchos, por ejemplo, es que iban, yo sí llegué a ver ciertas circunstancias, por ejemplo, en donde iban los maestros, checaban su entrada, se salían, se iban por ahí, fumar su cigarrito. No, incluso a hacer su ejercicio y ir a comer con su familia y todo, y regresaban a la hora de checar la salida y se iban. Y finalmente siguen percibiendo su sueldo sin ningún problema. En este caso lo que sucedió fue que al final no fue comprobable porque el niño dice que le pagó porque le dijera que fue, se sancionó con un extrañamiento al maestro, pero finalmente lo volvieron a reincorporar, pero mientras estuvo de vacaciones un buen tiempo. Okay. Entonces eso fue, eso, o sea, son circunstancias, ¿no? De todo hay, ¿no? Estamos desde, hablamos de que está el maestro desde los que tiene 14 años ahí en todo el procedimiento, hasta el maestro que hace eso para dejar de elaborar como debe de ser, hasta el maestro o la maestra, o el administrativo, el personal, que sí lo comete, ¿no? Claro, hasta incluso que es muy delicado. Que es muy delicado, o hasta incluso los padres de familia que malaconsejan a los niños para que
para sonsacar a los maestros y que les suelten un poco de dinero. Porque eso también se ha visto. Bueno, eso también yo lo he percatado, ¿no? Me he dado cuenta de esa situación. Hubo una situación, por ejemplo, en donde una niña menciona que un maestro la estaba acosando, un maestro de educación física. Sí. El maestro de educación física, pues así asustado, ¿no? Porque a veces los maestros también no tienen mucho conocimiento sobre la situación. Claro. Entonces, los padres de familia a veces nos tienen atados de manos. Esto lo que sucedió fue que el papá estuvo presionando al maestro que lo iban a denunciar, que no sé qué. Entonces, el maestro, por temor, lo que hace al final fue que le da, o sea, inicia todo el procedimiento y esto, y al final ya el papá ni la niña fueron a declarar. Ya por ahí, ¿no? Eso es que son como que chismes que se corren así como extorsión, de voz en voz, y ya nos enteramos que el maestro tuvo que dar un dinero para que no pasara esa situación. ¿Me explico? Sí. Entonces, vamos, uno piensa, bueno, a lo mejor sí fue cierto y dio el dinero para que no pasara, o a lo mejor no fue cierto y está esto para ser extorsionado. No, pues vaya historias que tiene que contarnos maestro Miguel Sandoval. Pues sí, son así las situaciones. Así es, bueno, pues hemos llegado al final del programa. Sí, fue muy rápido el programa. Saludos a Fátima, que también te recomendamos que veas el programa. La sección fue Nuestros Derechos con el maestro Miguel Sandoval. Hablamos del protocolo de acción y prevención de maltrato infantil, precisamente en las escuelas. Sin duda un tema interesante. Creo que los padres de familia deberíamos conocer toda esta parte, todos estos protocolos, al igual que los maestros, porque a veces como padres de familia se llegan a enfrentar a este tipo de situaciones y no saben qué hacer, no saben cómo actuar. O del otro lado igual, ¿no? Los docentes, personal administrativo de la escuela se enfrenta a una situación como esta y desconoce cómo hacer el procedimiento. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay falta de participación por parte de todos. Primero, el maestro debe de estar informado de cómo se llevan a cabo estos procedimientos, y la mayoría de los maestros, como son normalistas, no conocen cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo. Y por desconocimiento se cometen muchas situaciones. Y los padres de familia, lamentablemente, no se quieren incluir o inmiscuir en las situaciones de la escuela cuando es su obligación, porque ellos son responsables principales de la educación de sus hijos. Así es. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues hoy nos disipaste muchas dudas, nos aclaraste el panorama. Gracias por habernos acompañado y bueno, te vamos a tener aquí más seguido. Sí, aquí voy a estar. Tercer martes de mes vamos a tener con temas tan interesantes. Sí, compártanos sus redes sociales, a donde lo pueden contactar para cualquier duda, asesoría, por favor. Sí, pues saben que cualquier situación, yo estoy para servirles. En el Facebook estoy como Miguel Sandoval y en Instagram también estoy como Miguel M. Sandoval. Muy bien, pues estaremos siguiéndolo de cerca. Entonces, muchas Arturo, gracias. ¿Y a ti dónde te encontramos tus redes sociales? @Arturo Uriostegui 4 en Twitter y en Facebook como Arturo Uriostegui. Scarlett. Estoy como Scarlett Mellado en Facebook, igual en Instagram y en Twitter como Ingrid, @Ingrid.Scarlett. Bueno, pues a mí me encuentran en Facebook como Abraham Uriostegui y en Twitter como Círculo Jurídico. Pues muchas gracias por acompañarnos en este programa. Nos vemos el próximo martes y un placer saludarlos.